Buenas tardes con todos y todas. En nombre del Ministerio de Educación, les damos la bienvenida a este quinto ciclo de webinars especializados que venimos realizando en el marco de la iniciativa Conectados. De hecho, en este quinto ciclo abordaremos temas relacionados a cómo mejorar mis procesos de evaluación con el objetivo de actualizar los conocimientos y potenciar los procesos de evaluación y retroalimentación de los docentes universitarios peruanos. La idea es ir más allá de calificar un examen y poner una nota. Y la próxima semana cerraremos el ciclo hablando sobre evaluación de competencias de un enfoque formativo. Como ya lo hemos mencionado antes, del Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y de hecho Conectados busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar, soy especialista en comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación de Perú, y el webinar de hoy lo hemos llamado Utilizando la evaluación en el aula para mejorar los aprendizajes. Y en este espacio contaremos con la participación del doctor Alberto Gaitán, quien nos acompaña desde México y quien nos mostrará cómo utilizar la evaluación en el aula de manera efectiva. Empezaremos dándole la bienvenida. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública de México y un doctorado en Asuntos Internacionales por la Escuela de Graduados de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como vocal ejecutivo de los comités de Artes, Educación y Humanidades y de Ciencias Sociales y Administrativas de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Ya saben, a las personas que quieran tener una constancia de participación, que tienen que llenar por lo menos 4 de los 5 registros de asistencia, ya les aparece en la caja de comentarios de Facebook de Minedo y Peroeduca. Así que sin más, bienvenido Alberto y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Fernando. Agradecer al Ministerio de Educación de Perú por esta gentil invitación. Desde luego, darte las gracias a ti, a Sarela Hurtado y a todos los amigos del Ministerio de Educación del Perú. Pues gracias por la invitación. Brevemente quisiera platicarles que nosotros estamos en México en un organismo que evalúa y acredita universidades mexicanas, sus programas de estudios, que somos el primer organismo de acreditación quizás en América Latina, con 32 años de habernos fundado, y pues ahí les vamos platicando. Esta tarde preparamos una presentación para compartirla, charlar con ustedes. La dividí en 3 partes. Una es una revisión general de cómo está la educación superior en el mundo. Creo que es importante para el aterrizaje que le vamos a dar en cuanto a cómo mejorar los aprendizajes en el aula de clases. Esa es la primera parte. La segunda parte, pues vamos a ver algunos de los figuras de transición que están sucediendo en las universidades del mundo, cuáles son las causas, y luego ya vamos en la salida, en la tercera parte, a platicar algo de escenarios de evaluación en el aula de clases, la figura del docente, en fin, espero que sea de su agrado. Si me ayudas, Fernando, vamos a iniciar. Bueno, miren, el primer aspecto que les quiero comentar, que seguramente será de su interés, es que la matrícula mundial de educación superior es 220 millones de estudiantes. La potencia de educación superior en este rubro, pues es la India. Traje el dato para que lo vean. Tiene 50,000 universidades, 40 millones de estudiantes en su matrícula y tiene un egreso anual de 4,5 millones de estudiantes. Luego, pues Estados Unidos, con 8,000 universidades, una matrícula de 18 millones de estudiantes y un egreso de 2,5 millones anual. Brasil tiene 2,600 universidades, una matrícula de 9 millones de estudiantes y un egreso de 1,200,000 estudiantes. México tiene 5,000 universidades, una matrícula de 5 millones de estudiantes y 900,000 estudiantes de egreso anual. Nosotros, como les decía, en los CIES evaluamos los programas educativos de México en esas 5,000 universidades. Nos aseguramos que esos 5 millones de estudiantes participen en programas de calidad
entendiendo por esto pues que estén acreditados por un organismo externo debidamente autorizado por el gobierno. En México tenemos 50,000 programas educativos, 35,000 de ellos en aptitud de ser ya evaluados. Así es que, ya saben, es una tarea inmensa este ejercicio de calidad de acreditar programas educativos. En los CIES también acreditamos programas en muchos países de América Latina. Esta mañana estuvimos en los trabajos de evaluación y de acreditación de una de las carreras de la Universidad del Ejército. Y Canadá, el otro país de América del Norte, tiene 400 universidades, una matrícula de 2,200,000 estudiantes y un egreso de 350,000 anual. Traje este dato como ejemplo nada más para que veamos la relación que tiene esta poderosa matrícula de más de 200 millones de estudiantes en el mundo. Fíjense que la masificación de esta matrícula en todo el mundo, especialmente en países como México y economías emergentes, ha traído mucha presión a las universidades de carácter presupuestal, de carácter de calidad y sobre todo de tratar de alinear la formación de sus jóvenes a las necesidades del mercado laboral y de abrir un espacio para miles de jóvenes que desean ingresar a las universidades. En Sudamérica, pues es el mismo fenómeno. Las universidades luchan por atender la matrícula, sobre todo instituciones públicas que operan con fondos del gobierno federal, por abrir espacios y por formar estos jóvenes de calidad, que es el tema central. Comentarles otro dato de interés. Esta estructura de 220 millones de estudiantes en el mundo genera 10,000 artículos científicos diarios. Y más adelante vamos a ver cuál es el vínculo de este dato hacia la evaluación que vamos a hacer de los aprendizajes. Adelante, por favor. Miren, el caso de la India, lo quiero comentar, es la tercera economía del mundo. La mitad de su población es menor a 25 años. En los próximos 10 años, este país va a necesitar 500 millones de espacios para formar sus jóvenes. Les comento el caso de la India porque allí está la universidad a distancia más grande del mundo, la Indira Gandhi, tiene 3,5 millones de estudiantes. Si hay seguramente colegas en programas de educación a distancia, si tienen oportunidad, revisen la Indira Gandhi, sus programas de estudio, sus líneas de investigación y cuáles son las innovaciones y mecanismos de calidad que tiene esta gran potencia educativa. Como ustedes saben, nosotros vivimos en una sociedad híbrida, acelerada por la pandemia de hace 2 años del COVID-19, por la llegada de las tecnologías digitales, de la inteligencia artificial, por la presión de los mercados laborales. Esto es lo que conforma la sociedad híbrida en la que estamos. En educación superior, comentarles que el 25% de la matrícula del mundo estudia todos los días en línea y en modalidad híbrida. El Banco Mundial estima que en los próximos 10 años la llegada de estas tecnologías transformará 1,100 millones de empleos. Creo que eso es muy importante para el diseño curricular de las universidades, para la formación de sus profesores. Tenemos que estar al tanto de cuál es la tendencia de los mercados laborales del mundo y la llegada de las tecnologías digitales ha acelerado esta necesidad de formación profesional de nuestros jóvenes estudiantes. El año pasado, en mayo, en Barcelona, se celebró la Reunión Mundial de Educación de la UNESCO. Es información que voy a compartir con ustedes. Es muy importante, sobre todo en diseño de aprendizajes, en evaluación de aprendizajes. Bueno, miren, recordarles que la UNESCO acaba de emitir 3 recomendaciones de responsabilidad social que tienen que seguir todas las universidades. La primera, producir conocimiento a través de la investigación científica. La 2, educar a las personas con especial atención a conocimientos y habilidades que requiere el mercado profesional.
Y tres, que las universidades deben ser instituciones socialmente responsables en el desarrollo de acciones de proyección a la comunidad. Esto es importante para ejercicios de planeación, para revisión curricular. Otra de las innovaciones que se analizaron en la reunión mundial de la UNESCO de Barcelona es que esa transición de las universidades va a pasar del concepto de universidad a multidiversidad. Ahora las universidades van a efectuar su formación profesional, su diseño profesional de manera multidisciplinar, en multicampos, en multimodelos, híbridos, en línea, semipresenciales, multiinstitucionales, en multicampos, no sé si ya lo mencioné, y sobre todo un componente de interés es en plataformas educativas en línea. Estos conceptos son los que definen de alguna manera cómo será la universidad del futuro o cómo se está gestando ya. En Europa hay un proyecto que liderea la Universidad Politécnica de Cartagena que se llama la Universidad del Futuro. Son 7 universidades que precisamente realizan este ejercicio. La formación de sus alumnos se lleva a cabo intercambiando profesores, intercambiando investigadores, intercambiando alumnos, espacios y modelos educativos. Ponerle atención a que vamos a transitar a la multidiversidad en la formación profesional, siguiendo estos conceptos. El Foro Económico Mundial dice que pasada los efectos de la pandemia del COVID-19, el gran ganador de todo esto es el sistema de educación a distancia. Como lo comenté, el 25% de la formación en el mundo en educación superior se da a través de modalidad a distancia o modalidad híbrida. Comentarles un ejemplo de una de las grandes universidades de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, aumentó su matrícula en un 25% al ofrecer modalidades en línea y modalidades híbridas. La Universidad de Nuevo León tiene más de 150,000 estudiantes y es un ejemplo de lo que está sucediendo a nivel mundial con estas modalidades de aprendizaje. La UNESCO recomienda que las universidades se tienen que transformar, tienen que realizar cambios profundos en sus estructuras y culturas internas y pues eliminar gradualmente las barreras que impidan el progreso hacia esos objetivos. Esta transformación de las universidades que recomienda la UNESCO pasa necesariamente por la transformación de sus programas educativos, sus estructuras curriculares, su formación docente. Estamos en una transición y estamos en pasos acelerados hacia cambios en la orientación de la formación profesional de nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que estar mirando la presión de los mercados laborales, cuáles son las competencias, cuáles son las certificaciones, cuáles son las microcredencials, cuáles son las carreras técnicas, cuáles son los saberes, las habilidades que requieren los alumnos para nosotros diseñarlas en nuestros planes de estudio, preparar a nuestros profesores y competir en el mundo de la educación superior de calidad en esa orientación. En este sentido, quiero comentarles que, de acuerdo a la UNESCO, en educación superior, uno de los criterios mayores de excelencia y de buenas prácticas educativas es el logro de los aprendizajes de los estudiantes. La mejora de dichos aprendizajes es el núcleo o el ADN de cualquier ejercicio de planeación docente que se realice al interior de cualquier universidad. Nosotros tenemos ante todo que vigilar, supervisar, ir evaluando periódicamente durante el curso el logro de los aprendizajes de los estudiantes, que es uno de los temas de fondo aquí. Por cierto, uno de los temas grandes de la agenda de educación superior de América Latina es que todas las universidades o la mayoría de ellas que estén en esta ruta de calidad, de medición de aprendizajes, deben de tener sus sistemas de medición de aprendizajes. Nosotros las acreditadoras, el caso de los CIES de México, les preguntamos y evaluamos esa parte, cómo miden los resultados de sus estudiantes, qué sistema tienen de medición de aprendizajes.
Para este efecto, fíjense que tenemos que hacer un examen, una revisión pues de raíz en cuestión ya curricular, en cuestión de aula de clases. Necesitamos revisar en este escenario de transformación de las universidades qué estamos enseñando, qué es el plan de estudios, qué orientación tiene, cómo, con qué técnicas de pedagogía, cuándo y dónde. Bueno, pues eso tiene que ver con el mundo real, el mundo virtual, la aplicación de las tecnologías, la formación de nuestros profesores y a quién estamos enseñando. De paso, con esto damos cumplimiento a los criterios de equidad, diversidad e inclusión, que ahora también están de moda en la agenda de educación superior. Se llaman estándares de diversidad, equidad e inclusión, y se pide a las universidades que están pues sujetas a revisión y evaluación, que tengan sus estándares internos, sus indicadores internos de acceso e inclusión. ¿Y a quién estamos enseñando? Pues a la generación Z, que en un momento más vamos a platicar, que es dos generaciones para acá después del COVID, que ya platicaremos qué tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. A ellos les estamos enseñando, a esta generación Z. Bueno, como les comenté en la diapositiva anterior, la mejora del aprendizaje de los estudiantes es el núcleo, es el ADN de cualquier proceso de formación profesional, de cualquier proceso de evaluación docente. La pregunta obligada es, en este contexto, ¿qué deberían aprender nuestros estudiantes? ¿Qué están aprendiendo realmente los estudiantes? ¿Y qué debe hacer el docente para facilitar el aprendizaje que requiere el estudiante, y que no es otra cosa más que prepararlo nuevamente, como ya lo señalé, con las certificaciones, con los conocimientos, con las habilidades y con las competencias que requiere el mercado laboral del entorno donde se encuentra la universidad? Fíjense que hablando de evaluación de aprendizajes, la UNESCO eh, emitió un boletín y un documento, que si gustan lo compartimos, donde hace recomendaciones a los procesos de evaluación, a los sistemas de calificación que usamos, pues en este caso en América Latina. La UNESCO dice que los procesos actuales de aprendizaje es el éxito de pocos estudiantes y el fracaso de muchos. Y viene una explicación teórica y práctica del desarrollo de esta explicación. Básicamente comentarles que históricamente en América Latina los docentes calificamos el desempeño de un estudiante, no evaluamos sus aprendizajes. La UNESCO recomienda que transitemos a la evaluación en lugar de la calificación. Dice que la calificación clasifica en bueno, malo, regular, promedia, pero no evalúa, y que la calificación no refleja los aprendizajes ni las vivencias del estudiante. Aquí entran en juego una serie de figuras de la libertad que tienen los docentes de aplicar procesos de evaluación en los escenarios de aprendizaje. Pues es importante que transitemos de la calificación a la evaluación del desempeño de los estudiantes. Copié una parte del documento donde nos transcribe lo siguiente. Dice que en la práctica docente en América Latina, al final del curso, el alumno le pregunta al profesor: ¿qué calificación saqué, profe? Como decimos en México, o maestro. Y que debería de preguntarle: oiga, ¿qué piensa usted de mi aprendizaje? ¿Cuál fue mi desempeño en el salón de clases? ¿Y qué necesito aprender? ¿Qué necesidades de formación requiero, pues, para cuando termine ser exitoso en encontrar un buen trabajo y ser exitoso en el mercado laboral? La pregunta de qué calificación saqué, profe, por qué piensa usted de mi aprendizaje, cuál fue mi desempeño, qué aprendí, qué competencias tengo, es para la reflexión y para el análisis de, seguramente, Fernando, de talleres ya más especializados en estos procesos de evaluación del docente. Y luego, pues, la pregunta al profesor: ¿qué debo enseñar? ¿Qué aprendizajes estoy impartiendo? ¿Cómo estoy evaluando?
y su desarrollo, que ahorita lo vamos a comentar. Bueno, pues, ¿a quién estamos enseñando? ¿A dónde aplican estas preguntas? Pues sin duda que estas estrategias de aprendizaje corresponden a la generación Z, estos generación actual que nació a finales de los 90, a principios del 2000, en un entorno totalmente digital, de la llegada de las tecnologías digitales. Los expertos en el tema le llaman nativos digitales, recomiendan una serie de estrategias de aprendizaje para este singular grupo de generación que estamos preparando, sobre todo estrategias de formación con tecnologías digitales, la aplicación de plataformas de aprendizajes en línea, tutorías y acompañamiento entre pares y sobre todo flexibilidad en materias y trayectoria académica. Fíjense que yo leía un reporte de la UNESCO que dice que seguimos todavía enseñando eh, como en la revolución industrial. Es decir, el 80% del tiempo que asiste un alumno al salón de clases está sentado escuchando al maestro y el 20% va a prácticas y a laboratorios. Que eso está en desuso, que eso no tiene rendimiento académico y que debemos de flexibilizar al máximo los escenarios de formación en el salón de clases, darle todas las oportunidades y facultades al profesor para que libremente tenga flexibilidad en la aplicación pues, de los contenidos de las materias, en el diseño curricular y que debemos de transitar hacia escenarios de formación afuera del aula. Un tema emergente en la evaluación docente, en la formación profesional, es la llegada de estas nuevas tecnologías, entre ellas las figuras de inteligencia artificial como el famoso ChatGPT, que hace días salió un boletín en una revista, en un journal de educación científica respetado en Estados Unidos, donde dicen que esta aplicación escribió una tesis perfecta de nivel licenciatura en 20 minutos y que en las universidades del mundo tardamos de 5 a 10 años en actualizar un programa de estudios. Tenemos que tener en cuenta para todos nuestros procesos de evaluación la llegada de estas tecnologías digitales, las TICs, las TACs y todas las nuevas formas de inteligencia artificial que ya llegaron y que van a impactar sin duda la formación profesional de nuestros alumnos. De hecho, hay una encuesta reciente en Estados Unidos a 600 universidades, a 1,000 profesores y a 15,000 alumnos, donde el resultado fue que más del 50% de los estudiantes de educación superior de los Estados Unidos, ya saben, una potencia educativa mundial, maneja tecnologías digitales y maneja inteligencia artificial y que menos del 20% de los profesores de ese país maneja aplicaciones de tecnología digital. Es decir, que los alumnos rebasan al maestro en los conocimientos de este tipo de tecnologías. Es un dato importante que sucede en América del Norte para tomarlo en cuenta. Tenemos que capacitar y preparar a nuestros profesores en la llegada de estas tecnologías, en las estrategias, en los escenarios de impartición de clases donde una aplicación de estas capaz de en 20 minutos realizar una tesis de licenciatura a nivel perfecto. Les di el dato cuando inició la presentación de que diariamente en educación superior del mundo se publican 20,000 artículos de científicos. Bueno, pues hace días una de estas nuevas compañías de inteligencia artificial anunció que va a ordenar esos 10,000 artículos por campo disciplinar, por nivel, si es maestría, si es doctorado, si es bachelor, que es el nivel licenciatura, y van a estar a disposición, creo que vale $20 mensuales esta aplicación, pero es fabuloso porque hace, no sé, un año hacia atrás, estos artículos de científicos de primer nivel tardaban 5 años en llegar a América Latina traducidos a nuestro idioma. Ahora, pues en
por cuestión de $20 y una buena aplicación, nos registramos y tenemos acceso a esto. Es monumental el avance que va a traer a la formación de nuestros alumnos, a la formación profesional, la llegada de estas tecnologías y aplicaciones digitales. Quienes estén interesados en este tema, hay un libro de hace 2 años, La Edad de la Inteligencia Artificial, trabajo realizado por 3 figuras notables. Henry Kissinger, que todos lo conocemos, el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos en administraciones pasadas. Daniel Huntlinger es un profesor del MIT, y Eric Schmidt, él es el de Google, ingeniero de Google. Ellos escribieron pues, impactante libro, y básicamente Eric Schmidt, a quien he estado siguiendo, dice que en pocos años vamos a tener nuestro propio tutor, nuestro propio profesor, nuestro propio doctor, nuestro propio abogado, nuestro propio entrenador en una de estas inteligencias artificiales. Lo que inició hace 60 años con aquel personaje de Robotina que seguramente ustedes oyeron nombrar, y luego ya con la llegada de las asistentes nuevas, ha evolucionado increíblemente. Entonces, el impacto de estas tecnologías en el salón de clases, en el diseño curricular, en la preparación de nuestros profesores, en el perfil de nuestros alumnos, tiene que ser tomado en cuenta. La actualización, la transformación de las universidades va a pasar ahora por estas figuras y estas tecnologías de inteligencia artificial que ya están al alcance de todo el mundo. Bueno, hablando de eso, pues aquí hay 2 figuras que tienen que ver con el curso que van a tomar los empleos en el mundo, el curso que van a tomar las nuevas carreras en el mundo, los contenidos curriculares. El creador de el ChatGPT, que por cierto ayer o en estos días anunció su nueva versión, el ChatGPT 4, el Turbo, que es fabuloso en el poder de clasificación que tiene. Bueno, ya uno de ellos, como lo comenté, tiene una aplicación para educación superior para procesar, ordenar, clasificar por campo disciplinar todos los artículos científicos que se escriben diariamente en el mundo. El otro es Elon Musk, ustedes lo conocen, el de Tesla, el de Space, el de Twitter, que ya también abrió una compañía de inteligencia artificial para rivalizar con el ChatGPT. No sé si muchos conozcan la historia, ellos eran socios y se separaron, y ahora están en una guerra por liderar el mercado mundial de la inteligencia artificial. Otro comentario importante es que al final de estos trabajos en la reunión de Barcelona, la UNESCO hizo una declaración importante que quiero compartir con ustedes. La UNESCO dice que nada reemplazará al maestro ni a su capacidad para conocer a un estudiante, y lo que necesita, que esa función no se obtiene en ningún programa de software ni en ningún programa de inteligencia artificial. Creo que es muy importante la figura del profesor, creo que es muy importante que estemos al tanto de la transición que está ocurriendo en las universidades del mundo, las presiones políticas, los conflictos geopolíticos, la dinámica del mercado laboral mundial, la competencia entre las universidades, requiere que pongamos más atención en la aplicación de estas tecnologías digitales. Tenemos que pensar qué estamos enseñando a nuestros alumnos, qué deberíamos de enseñarle, qué estamos haciendo para impartirles los conocimientos, las certificaciones, las habilidades, las estrategias de formación profesional que requiere el mercado laboral. Sobre esto quiero comentarles que también una de las recomendaciones de la UNESCO es que en la actualización de los programas de estudio siempre tomemos en cuenta al egresado, invitarlo a que regrese a la universidad, al ingeniero donde se encuentra laborando el egreso de la universidad, y también dice que el mejor programa educativo, el mejor
pues el mejor diseño curricular siempre será incompleto si no tiene la participación del sector profesional y de sus egresados. Más o menos ese es el rumbo que tiene la educación superior. Estamos en una transición, estamos en una presión de las universidades, las particulares por competir, por incrementar su matrícula, las públicas por formar adecuadamente a los jóvenes que requiere el mercado laboral. Y bueno, en ese sentido, no debemos de perder de vista la llegada de estos mecanismos de inteligencia artificial, de estas tecnologías nuevas que sin duda nos van a impactar. Y bueno, pues queda también en el aire qué mecanismos legales van a regular una aplicación como el ChatGPT, que en 20 minutos te prepara una tesis casi perfecta. Abrir espacio, Fernando, si quieres, a precisar preguntas, a aterrizar un poco mis comentarios para darle forma a las expectativas de quienes nos acompañan esta tarde. Genial, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. De hecho, sí me quedo con varias cosas. Justo mencionas ahora último todo el tema de inteligencia artificial. ¿Y qué podrías recomendarle a los docentes que están conectándose ahora con nosotros, que son peruanos, de otros países? Justo ahí veo comentarios también de República Dominicana. Sí, ¿Cómo podrían sacarle ventaja para sus evaluaciones, no? sí, sí, muy buena pregunta. Fíjate, Fernando, que nosotros en el día a día, en la vorágine de las 16 semanas que dura un semestre en promedio en América Latina, ¿no? Que pues en realidad son cuatro meses, ¿no? Eh, es muy difícil en ese día a día, en ese correr de cumplir con los horarios de los profesores, detenernos y mirar lo que está pasando en el mundo para preparar a nuestros profesores. Creo que es un reto enorme de la parte de la administración, la parte académica, las estructuras de planeación de las universidades, darse el tiempo, darse la estrategia de preparar a nuestros profesores. Bueno, eso es por una parte, pero también paralelamente lo podemos hacer. Fíjate que leía un boletín de España, del Ministerio de Educación de España, donde dice que tenemos que regular, y ese es un tema también de interés, en el tren que lleva la vertiginoso, la educación superior, la transformación, los cambios, la llegada de estas tecnologías, estas figuras que ya vimos poderosas, ¿no? Que pueden impactar y cambiar al mundo a través de sus aplicaciones de inteligencia artificial. Que hay que regular la, el desempeño docente. ¿Cuántas horas mínimo tenemos que autorizarle a un profesor para que imparta clases y el resto para que se forme? Si no, ¿de qué forma sería, no? ¿De qué manera nos detenemos en pues no sé, en esta espiral de velocidad que llevan las tecnologías en todas sus aplicaciones? Es decir, que es un reto mayor para las universidades el preparar estrategias para actualizar a sus profesores. Si tú lees todos los protocolos internacionales, las declaratorias de la reunión de UNESCO de Barcelona el año pasado, el punto central, y está bien, así debe ser, es el estudiante y el logro de sus aprendizajes. Y yo pregunto, ¿y el profesor y el docente encargado de lograr esos aprendizajes, dónde entra? En qué parte lo ubicamos? Entonces, esa es la responsabilidad de las universidades, de los gobiernos, de facilitar, de crear esquemas de preparación a los profesores. Hay programas en Europa, hay programas en Estados Unidos de formación profesional en tecnologías emergentes que le llaman. Entonces, nosotros debemos de buscar esas estrategias. Por cierto, una vía para hacerlo es la incorporación a las redes internacionales de investigadores y de docentes, Fernando. Entonces, nosotros tenemos que participar en esas redes también. Uno de los problemas de las universidades es el aislamiento de los núcleos disciplinares. No nos da tiempo a ver cómo está corriendo el mundo porque estamos saturados en la agenda personal docente de actividades. Entonces, una de las recomendaciones es incorporarse a redes internacionales de formación docente, que las hay en el mundo y muy exitosas.
Claro, y de cierto modo seguir actualizándose, ¿no? Desde luego, la actualización docente es un tema de importancia mayor, Claro, va asociado a la calidad de la universidad, a la calidad de la formación que se está impartiendo. y justo tú mencionas tecnologías emergentes y quizás ahí migrar un poco mi pregunta. ¿Qué recomendaciones serían para las universidades, por ejemplo? ¿Qué? Perdón, perdón, ¿Qué Juan. recomendaciones podrías hacerle quizás a las universidades? Bueno, ampliar un poco lo que comenté, ¿no? Nosotros, en el caso de ustedes, Sudamérica y América del Norte, tenemos que estar muy pendientes del rumbo que lleva la educación superior en Europa, la educación superior pues en América del Norte. Nosotros acá que tenemos mucha influencia de los Estados Unidos, pues tenemos acceso a información, pero no debe de cara ahí, debemos de incorporar redes de universidades asociadas a estos proyectos fabulosos que tienen en América del Norte y en Europa. A mí me llamó mucho la atención el proyecto de la Universidad del Futuro de 7 universidades europeas, una de ellas de España, la Politécnica de Cartagena, donde se están compartiendo laboratorios, alumnos de prestigio, proyectos de investigación, espacios, modelos curriculares, y eso está muy bien, nos ayuda a desarrollar. Eso tenemos que hacer también en América Latina, crear estas redes universitarias para compartirnos experiencias de formación profesional, docente, curricular, de todas las áreas. Acá justo tenemos una pregunta interesante. Ricardo nos consulta, ¿el acceso a las tecnologías podría ser discriminatorio si hay tantas diferencias de recursos con los que cuenta un país para la educación? Bueno, por un lado sí, pero mira, hay otra ventaja. Eh, Ahorita la membresía del chat GTP, el Turbo, es $20 o una de ellas. Entonces, si por un lado pues vamos a llamarle así, estas tecnologías abiertas te facilitan, la mayoría son libres, ¿no? Te facilitan su acceso. Habrá que regular eso también en el salón de clases, ¿no? Dándole forma a la respuesta de la pregunta es, sí, por un lado, pues estamos en un umbral nuevo, desconocido. Yo no sé cómo se va a regular si alguien paga una membresía de $20 y le pide a su ordenador que le dé una tesis de tal nivel, de tal área, y la llevas y la entregas. eh, ¿Dónde queda, dónde cruzas la línea de lo legal y de lo permitido? Bueno, tenemos que regular, primero académicamente, legalmente, al interior de las universidades, el control y el manejo de estas tecnologías. Mientras eso sucede, pues el 90% es de libre acceso, ¿no? Desde tu smartphone entras a esta información. Claro, desde un ordenador podemos acceder a diferentes fuentes Sí. y la mayoría, como mencionas, de libre acceso. Y ahí, llegando un poco más, por ejemplo, hacia el lado de los estudiantes, y para no desviarnos del tema, ¿cómo podríamos hacer o recomendaciones para docentes que estén conectados ahora con nosotros para involucrar a los estudiantes en esta evaluación formativa y para que ellos también sean parte activa de este propio proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué podrías comentarle ahí a los docentes que están conectados con nosotros? Sí, esa también es una gran pregunta. Fíjate que el otro día yo tocaba este tema y pienso así, ¿cómo le hacemos para preparar a nuestros profesores que nacieron en el siglo anterior, que están trabajando un nuevo siglo, con una nueva generación que la estás formando para que trabajen en empresas que aún no nacen y, eh, y esa enorme distancia de velocidad por la llegada de las tecnologías dejan desventaja terrible al profesor? Nosotros nos formamos en, pues, llamarlo, no sé si tú quieres estar románticamente, en otro siglo, con otro sistema, y estamos dando clases en un nuevo siglo, en un nuevo sistema, inmersos en todos los días la llegada de estas tecnologías brutales, veloces, que te dejan asombrado. ¿Cómo le haces para estar al día
si tienes un antecedente de otra formación, de formación tradicional. Bueno, pues aquí es donde yo insisto, es responsabilidad de la universidad de preparar a sus profesores, de hacer un estudio del perfil de sus profesores por nivel disciplinar, por edad, por ingreso, en fin, es una tarea pues retadora, ¿no? Y desde luego también pues fascinante en los escenarios de la educación. ¿Cómo le hacemos para preparar a los profesores para que compitan con éxito en el mercado de la educación formal? No olvidemos que las universidades son proveedoras de conocimientos, entonces quienes activan esos conocimientos son los profesores. Eh, el tema de los incentivos, entramos aquí al escabroso tema del presupuesto. Las universidades deben de allegarse presupuestos para preparar a sus profesores, para hacer los esquemas de, de pares que están en Europa. Es decir, si yo soy profesor titular de la carrera de matemáticas 1, debo de tener mi profesor adjunto para que el profesor adjunto me ayude. Eso se llama docencia de pares y yo poder prepararme y no afectar de ninguna manera la formación, pero para eso se necesita recursos. Bueno, si contesto de alguna manera, hay una estrategia, requiere presupuesto y se llama el profesor adjunto que se da en otras universidades. Justo ahora que lo mencionas, el trabajo de pares, ¿qué tanto, o sea, qué tan beneficioso podría ser para ellos trabajar en pares para seguir mejorando estos procesos de evaluación? En América Latina no es común, todavía como que no nos sentimos cómodos con un par, ¿no? Que te venga a supervisar o no sé cuál vaya a ser el mecanismo, pero en Europa se hace mucho. Tienes un profesor par que trabaja contigo, te ayuda, te orienta, te encamina y te facilita el trabajo. Y luego pues se va dando la transición eh, docente. Tenemos que también pues transitar hacia esas figuras de formación docente nuevas de alguna forma. Muchas gracias, Alberto. Y para ir cerrando, ¿qué consejo podrías darle a los docentes para seguir mejorando la evaluación en el aula? Sí, esa pregunta es muy importante. Yo creo que, como todas las cosas en la vida, ¿no? Cada universidad es diferente, tiene que ver su modelo educativo, su capacidad presupuestal, si es urbana, si es rural, si está en una economía desarrollada, si está en una economía emergente, ¿no? Es antes que nada. Pero bueno, así hay recomendaciones de orden general. Nosotros los docentes, los profesores, los académicos, tenemos que estar al día pues en la llegada de estas nuevas tecnologías. Tenemos, insisto, que participar en redes internacionales de cooperación docente, de formación docente y ver qué están haciendo y ver cómo están preparando en otros países. No podemos aislarnos. Una de las críticas grandes de UNESCO hacia las universidades o una de las revisiones hacia las universidades es que las buenas universidades se encierran en sus torres de marfil, están aisladas de la comunidad y solo, ya sabes, tienen un grupo élite ahí trabajando de profesores, de estudiantes, de proyectos, de prestigio. Y el resto, los núcleos disciplinares que no están en esa liga de universidades, también se aíslan, Fernando. No debemos de incurrir en eso. Hay cientos de redes, cientos de organismos, cientos de asociaciones de estudiantes y de profesores en el mundo a las cuales tenemos que participar. Esa es la recomendación, buscar la cooperación docente a través de las redes estas internacionales que hay. Europa tiene muchas, Estados Unidos también. Por ejemplo, LASA, Latin American Student Association, tiene para profesores y para alumnos. Te cuesta $70 la membresía al año. Y vas a conferencias, te dan descuento de aviones, de hoteles, de cursos. O sea, hay que buscar los organismos y las redes de cooperación internacional. Son accesibles y desde luego con cuidado, ¿no? Pues también solicitar al interior de las instituciones los apoyos correspondientes para esta movilidad en línea o híbrida, como se llame, de nuestro personal docente orientada a su preparación. Genial, muchísimas gracias, Alberto.
regalamos un minuto para que puedas despedirte de las personas que se han conectado con nosotros y que van a ver este webinar más adelante. Sí, gracias. Pues un saludo de México, invitar a los profesores, a los responsables del diseño de contenidos curriculares, que estemos al tanto de la transformación que está ocurriendo en las grandes universidades del mundo. Esta transformación es resultado de la presión de los mercados laborales, de la presión de las llegadas de las tecnologías digitales, de la presión y reto de preparar a nuestros profesores para que enfrenten con éxito la preparación de los alumnos que demandan los mercados laborales de las regiones donde están estas universidades. Esa es mi recomendación, estar al tanto y subirnos a este tren del desarrollo de las universidades competentes del mundo. Excelente, muchísimas gracias por el tiempo, Alberto, gracias a las personas que se han conectado, que van a seguir viendo el webinar más adelante. Ya saben que tienen que llenar su registro de asistencia para que puedan tener una constancia de participación. Y nada, ya la próxima semana cerramos con el último webinar del ciclo. Y muchísimas gracias nuevamente, Alberto, y gracias a todos y todas por conectarse. Gracias. Saludos.